los criterios de evaluación. Perfecto, ya empezó la grabación. Vimos algunos criterios de evaluación para estas oraciones peculiares, que no son los que tienen la característica de ser verdaderos o falsos, sino que son más bien desafortunados, ¿no? Y pueden ser desafortunados en el sentido en el que son abusos o desaciertos, ¿no? El desacierto tiene que ver con el hecho de que se rompe alguna de las reglas que conforman el acto de habla, porque recordemos que los actos de habla están definidos por un componente puramente pues social, o sea, hay ciertas reglas asignadas al conceder, al prometer, al casar, al bautizar, que nos dicen cuando estamos dentro de un acto de habla, ¿no? Y cuando son buenos, cuando son malos, eso está perfecto. Muchas gracias, Jesús. Aquí hay unos ejemplos. Concedo que tu respuesta es buena, admito que tienes razón, niego que esa sea la solución, etcétera, ¿no? Todos esos casos son casos de actos de habla. Al mismo tiempo que la estamos diciendo la oración, también nos estamos al mismo tiempo haciendo el acto, ¿no? Pero en esta sesión vamos a hablar de otras maneras en las que podemos rescatar esta noción intuitiva en la que decir algo es hacer algo, ¿no? Y lo que a Austin no le convence completamente es que en principio su teoría depende. Tenemos los realizativos explícitos, podemos dar una lista completa de los verbos realizativos y entonces decir, bueno, esta es tu lista, ahí están. No, esos son los actos de habla. Pero bien, como nos decía Francisco, hay otras acciones que hacemos al decir cosas que no necesariamente son realizativo explícito, como por ejemplo cuando dices cualquier proposición al aire, como mi gato está sobre la mesa, estoy haciendo en algún sentido la aserción de que hay algo de que mi gato está sobre la mesa, ¿no? Y eso no claramente queda rescatado por lo que son los realizativos explícitos, ¿no? Entonces Austin lo que trata de hacer es una teoría todavía más general y nos pone estos otros tres conceptos nuevos que son los actos locucionarios, los actos ilocucionarios y los actos perlocucionarios, ¿no? Austin nos dice que podemos sostener, bueno, esto creo que es lo que ya les dije, podemos hacer una lista exhaustiva, pero esto no es suficiente. Para solucionar esto, desarrolla esta teoría más general que abarca los casos que nos quiere decir algo es a su vez hacer algo. Está el acto locucionario, el ilocucionario y el perlocucionario, ¿no? No sé si voy muy rápido porque siempre veo que mis diapositivas avanzan muy rápido y me preocupa que me tarde muchísimo menos de unas 2 horas, ¿no? Hasta aquí todo correcto. Ok. El acto locucionario es el acto de decir algo, ¿no? O sea, este acto está compuesto por el hecho de emitir ciertos sonidos con significado dentro de un lenguaje, y decir algo con sentido es en general algo que hacemos con el lenguaje, ¿no? Entonces este es un sentido que rescata o trata de rescatar otras maneras en las que decir algo es hacer algo, ¿no? Y entonces esto aquí podría entrar justo como nos decía la pregunta que nos hacía Francisco, que es, ¿qué pasa con estos casos donde yo solo digo una proposición verdadera al aire, ¿no? Y entonces, pues esto queda cubierto por los actos locucionarios, ¿no? Los actos ilocucionarios caen los realizativos explícitos, ¿no? Que fueron los que vimos en la clase pasada. Casos donde al decir algo se hace la acción que constituye el verbo principal de la oración. Actos como bautizar, casar, aceptar, etcétera, son casos claros de estos tipos de actos de habla, ¿no? Entonces, lo que vimos la clase pasada cae dentro de lo que se llaman los actos ilocucionarios, ¿no? Y los otros dos actos de habla, los locucionarios y los perlocucionarios, son una manera de rescatar otras formas en las que decir algo es hacer algo, ¿no? Ahora, los actos perlocucionarios son aquellos actos en los que hago que algún sujeto realice una acción como sea un efecto de un acto ilocucionario. Pensemos justo como los efectos que tiene un acto ilocucionario, como el de te ordeno, bueno, ahorita van a aparecer los ejemplos. La animación perlocucionaria y el acto de habla es aquella en la que hacer un acto de habla hago que un sujeto realice cierta acción, ¿no? Puedo ordenarte y persuadirte de que cierres la puerta, ¿no? Si yo digo, te ordeno que vayas y cierres la puerta, pues
Eso es un acto de habla ilocucionario en el sentido en el que te ordeno que cierres la puerta, pero puede fallar la parte perlocucionaria porque no te persuado de que cierres la puerta, ¿no? Puedes negar y decirme, no, no la voy a cerrar, y entonces no se lleva a cabo el acto perlocucionario, ¿no? Al emitir el te ordeno, estoy ordenando que cierres la puerta, pero no puedo persuadirte de que cierres la puerta simplemente diciendo, te persuado de que cierres la puerta, ¿no? Eso es un efecto que tendría un acto locucionario cuando es efectivo, ¿no? Entonces los actos perlocucionarios nos importan un poco más porque dependiendo de cuáles creamos que son los objetivos de un diálogo, esto nos ayuda a saber en qué momento nuestro intercambio ha tenido éxito, ¿no? Pensemos en las reglas que puede tener un diálogo, y entonces caracterizarlo en términos de los actos de habla y ver cuáles son los efectos que tienen cuando yo digo un acto ilocucionario, ¿no? No sé, ¿hasta aquí hay todo claro? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Podemos emitir, te pido disculpas con la intención de que la otra persona nos perdone. Podemos decir, vienen corriendo hacia ti con la intención de que la persona se percate, etcétera, ¿no? Y todos esos efectos que tienen los actos ilocucionarios son los actos perlocucionarios, ¿no? Es con los actos perlocucionarios que logramos hacer que un agente realice ciertas acciones. Los calmamos cuando le decimos tranquilo, no va a pasar nada. Los persuadimos, por ejemplo, ofreciéndoles razones para que hagan o no ciertas cosas. Cierra la puerta, por favor, porque se mete el gato y hace un desastre aquí en mi cuarto. Los convencemos, en particular cuando les damos argumentos a favor de una tesis que estamos defendiendo, etcétera. Esto es importante en nuestros intercambios argumentativos. Porque por lo regular, o al menos, no sé, ustedes en la clase de lógica o argumentación han visto, no sé si Francisco les dé sobre que el argumento es una serie de proposiciones, si es la definición clásica. Una serie de proposiciones que dan cierto apoyo a otra proposición que llamamos conclusión, ¿no? Esto pone a la teoría de la argumentación directamente en el terreno de la inferencia, en particular en el terreno del seguirse de. Este concepto central puede formularse en términos de una variedad de lógicas diferentes, o sea, hay cosas que se siguen en ciertas lógicas que no se siguen en otras. Por ejemplo, en la intuicionista no tenemos la regla de doble negación, pero en general aceptamos la lógica clásica y la lógica clásica nos da bastantes resultados interesantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la lógica clásica, cuando usamos la lógica clásica para evaluar argumentos, es ver cómo en términos de la veritativo funcionalidad de las conectivas arrojan un valor de verdad, ¿no? Y entonces lo que buscamos en particular es que nuestras conclusiones se sigan válidamente de nuestras premisas, ¿no? Y esto que es más o menos en términos clásicos lo que dice la teoría de la argumentación y cuando entendemos a los argumentos como una serie de proposiciones. Pero ahora surge una pequeña duda. ¿Ustedes creen que argumentar es un acto de habla? Se la estoy dejando a Jesús. Pues yo diría que sí, o sea, es que es extraño porque bajo ¿cómo se llama? Estos conceptos de acto locucionario y locucionario, parece ser que las proposiciones podrían ser un acto locucionario, pero a la vez que estamos argumentando, o sea, lo que decimos puede ser un acto locucionario, pero la acción de argumentar puede ser uno ilocucionario. O sea, parecen ser momentos de la argumentación en realidad. No sé si me estoy confundiendo un poco. No, está correcto tu intuición. No sé si puedes decirnos algo más. O sea, nos estás diciendo que emitir oraciones, ¿no? Con valores de verdad, eso es del parte del acto locucionario, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Y tú nos dices, pero esto no necesariamente está embarcado en los otros dos conceptos, ¿no? Pero cuando nosotros argumentamos en un intercambio argumentativo, más bien pensado no como una serie de proposiciones, sino como en un diálogo. Entonces sí, ¿no?
¿Sí es lo que estabas diciendo? Sí, justo en un diálogo más que por escrito o algo así. Sí, por supuesto, y yo estoy completamente de acuerdo con tu intuición, ¿no? Pero supongamos que argumentar sí es un acto de habla, ¿no? Ahora bien, ¿cómo serían las reglas que constituyen el acto social que llamamos argumentar? ¿Se les ocurren algunas? Porque recordemos que un acto de habla sea tal, depende de cierto constructo social y ciertas reglas que se construyen en un acto completo de habla, ¿no? Y entonces cuando argumentamos, si es un acto de habla, suponiendo, haciendo esta suposición, entonces también tendría que haber, si lo queremos analizar en estos términos de lo que es eh, los actos de habla, entonces parece que también necesitaríamos ciertas reglas constitutivas de lo que es un intercambio argumentativo, ¿no? ¿Ustedes tienen en mente alguna regla constitutiva? Lo están entendiendo así como en axiomática, como tenemos creencias bases y a partir de eso construimos el acto. O sea, ¿podrías explicarlo un poco más? Sí, o sea, como que usa el término constructivo, ¿no? Yo cuando sale eso pienso en como en un sistema formal donde tenemos así axiomas, reglas de inferencia y de ahí nos ponemos a sacar cosas. Si es así, estoy seguro de que podamos hacer eso. Porque creo que es como todo más dinámico. Pero las reglas podría ser, por ejemplo, pues justo la teoría de la argumentación, ¿no? Cómo hacemos que cierto tipo de inferencias sean correctas o incorrectas, cuando hacemos argumentos objetivos, ejemplos inválidos, cuando hacemos deducción, ciertas cosas que se esperan de los interlocutores que estén hablando con verdad, que tengan la intención de generar, de hecho, un diálogo y poder cambiar sus opiniones si se les dan buenas razones y cosas así. O sea, creo que Perfecto. son reglas, pero no creo que se puedan así como expresar formalmente. Sí, sí, entiendo lo que nos dices, Francisco. Pues sí, ¿no? O sea, no hay un claro consenso sobre cuáles deberían ser las reglas de la argumentación, ¿no? Porque, por ejemplo, Turing tiene un modelo, ¿no? Tú que conoces el modelo de Turing, no sé si nos puedas dar una exposición brevísima del modelo de Turing. No estoy seguro de poderlo hacer brevísima. Pero bueno, él lo que intenta es algo así como yo lo entiendo, estoy muy contaminado por la lógica, es como que está intentando dar razones para analizar argumentos en términos de justificación, pero de forma más rica que en la lógica clásica, en específico en la silogística. Entonces él dice, en silogística solo tenemos premisas y conclusiones y ya está. Pero hay muchas cosas más que están sucediendo cuando hacemos argumentos que solo una serie de pasos de premisas a conclusiones. Por ejemplo, para que estas premisas tengan sentido hacia la conclusión y la apoyen, necesitamos algo así como una ley puente, que es la garantía, para que jale. Y esa no siempre es explícita, entonces hay que checar cuál es la garantía. Y esa garantía, a su vez, a veces requiere de principios todavía más generales o más básicos. Y ese es el respaldo. Y cuando afirmamos, no siempre afirmamos con la misma fuerza, sino que hay matices, y ahí le mete el cualificador modal. Y cuando afirmamos, a veces hay condiciones de excepción en las cuales nuestras garantías no jalan. Y pues son justo las condiciones de excepción. Sí, ceteris paribus, esto, excepto que, esto y esto y esto. Y más o menos así. Es como cómo justificamos nuestras aserciones con más plausibilidad que la lógica clásica. Pero es mi lectura, ¿no? No estoy seguro de que eso sea lo que de hecho Turing estaba haciendo. Estaba peleando contra la silogística, pero no sé si en esos términos. Pues según lo que recuerdo yo de Turing, lo que dices es todo correcto. Y pues sí, ¿no? O sea, lo que quiere hacer Turing es como situar, ¿no? Por decirlo de una manera muy burda, a la argumentación, ¿no? Porque justo está este problema que Austin llama la falacia veritativo-funcional, ¿no? El fetish true-false, que es esto de que nuestras nociones de argumentación regularmente manan de lo que hablamos en lógica, ¿no? Y entonces, argumento ahí en lógica es una cosa
pues, súper abstracta, que solo nos dice cómo se relacionan ciertos enunciados con ciertos otros enunciados, pero no se preocupa mucho por la verdad de esos enunciados, ¿no? Entonces, Toulmin, como nos dice Francisco, quiere ver, más que nada, situar a la argumentación en un espacio particular, ¿no? Y entonces esto parece ser útil para poder empezar a pensar la argumentación como un acto de habla. Y bueno, hay ciertas ventajas en pensar a la argumentación primero como una relación puramente veritativo-funcional, que es que tenemos una herramienta mecánica de modelar el fenómeno, ¿no? O sea, nosotros nos dan unas reglas de inferencia, nos dan unos enunciados y nosotros vemos con reglas de inferencia si una proposición se sigue o no de las premisas, ¿no? Y entonces dices, bueno, ok, pero ¿realmente ese es un argumento? O sea, lógica clásica, claro que sí, ¿no? Pero a Toulmin le interesan los intercambios argumentativos, ¿no? Que entonces ya es una cosa un poco diferente, pero que no es completamente ajena a lo que se hace en lógica clásica, ¿no? Por ejemplo, esto nos permite saber cuando un argumento falla, cuando tiene éxito, falla cuando nuestro conjunto de reglas y el enunciado como conclusión no se sigue válidamente, y es exitoso en el caso de que podemos hacer la derivación, ¿no? Pero no hay un claro consenso al respecto de si argumentar es un acto de habla, ¿no? O sea, supongamos por un momento que sí, ¿no? Que se puede modelar como un acto de habla. ¿Qué involucraría esta posición? Bueno, pues involucraría al menos que hay ciertas condiciones de evaluación, que no son estrictamente las de verdad y falsedad. Esto nos permite posicionar a la argumentación dentro de la teoría de abusos e infortunios. O sea, podríamos dar un modelo que nos permita decir cuando falla, cuando está bien el argumento, ¿no? Y entonces está el enfoque de Toulmin, también está el enfoque pragmadialéctico. Lo que nos dicen estos fulanos es que lo que buscamos con la argumentación, esto es muy burdo, ¿no? O sea, no estoy metiendo gran detalle, pero los pragmadialécticos en general dicen que lo que queremos llegar es a un acuerdo, ¿no? Mientras que los que son del imperio retórico, Van Grothendorff y Eminem, lo que dicen es, lo que importa en la argumentación es convencer. Y si lo que importa es convencer, pues no es claro que las reglas de la lógica clásica vayan a ser suficientes para hacer eso, ¿no? Podemos meter falacias, podemos ir y golpear a alguien en la cabeza y decirle, oye, mira, tienes que creer esto porque si no, pues te vas a la horca. Si la finalidad de la argumentación es convencer, todas esas cosas se valen, ¿no? Si la parte de la lógica es llegar a un acuerdo, bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es situarnos en esto que se llama una filosofía del lenguaje del scorekeeping. No sé si han escuchado ese concepto. Lo que quieren hacer estos fulanos es decir, bueno, imagina que tenemos como un score, ¿no? Un puntaje. Y en ese puntaje están primero lo que todos estamos de acuerdo en esta mesa y lo que podemos decir sin tener que dar razones aparte, ¿no? Supongamos que aquí todos creemos que el agua es azul y entonces yo digo, sí, el agua es azul y por eso se ve bonita con mi vaso que tengo aquí que también es azul, ¿no? Y entonces como es parte de del conjunto de las oraciones que estamos todos de acuerdo, pues entonces no hay ningún problema con decir este tipo de cosas. Pero cuando yo doy una oración nueva, entonces tengo que respaldar, y si la respaldo bien, entonces me dan un punto. Si no la respaldo bien, entonces no se la creen y me dan un punto menos, ¿no? Y entonces lo que tratan de hacer estas teorías es modelar el intercambio argumentativo en términos de este score, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser útil? Hay como en el PP, ¿podrías decir más? Sí, el BP es el modelo en el que debaten ellos, el formato parlamentario británico, donde es un contexto argumentativo, pero está arreglado. Y hay cosas que se valen, cosas que no se valen, y los jueces evalúan como quién ganó en la argumentación y así. Justo más o menos eso quería que me dijeran un poco más sobre eso. ¿Qué reglas son las que tienen en el modelo BP?
Y si ustedes creen que esas reglas son como algo constitutivo de nuestros intercambios argumentativos, si son una cosa completamente diferente que claramente no pasa en ningún intercambio argumentativo, solo en esas salas, etcétera, ¿no? ¿Qué intuiciones tienen al respecto? En particular, Jesús, ¿no? Que supongo que él es el que... Diría que sí y no, porque, Okay. porque, por ejemplo, hay ciertas restricciones como el hecho de que hay, o sea, en ese contexto no tenemos mucha información acerca de lo que vamos a debatir, sino un pequeño contexto acerca de lo que vamos a debatir. Y normalmente en el habla cotidiana a veces suele pasar eso, que solemos debatir de cosas que no sabemos a profundidad. Y pues, igual que en BP, no siempre tendemos a armar argumentos, pues sí, perfectamente estructurados, como a lo mejor la lógica clásica pediría. Algo diferente del BP a una conversación normal es que el BP normalmente tiene 7 minutos para hablar y decir todo lo que hay que decir. Y si alguien quiere como interrumpirte para una aclaración o algo por el estilo, tiene que solicitarlo. Y tú puedes decidir si concedes esa interrupción o no. Y a veces en una argumentación en un contexto cotidiano hay gente que puede llegar a interrumpir por alzando la voz o diciendo, oye, espérame o cosas por el estilo. No sé si me explico. ¿Qué más? Otra cosa es que en un contexto cotidiano no estamos siendo evaluados acerca de qué tan bien o mal argumentamos. Y en BP, pues sí estamos siendo de cierta manera evaluados. ¿Qué más? En contexto cotidiano, en contextos cotidianos pueden darse debates paralelos en los que se esté hablando acerca de una cosa, de la misma cosa, pero con, refiriéndome un poco al modelo de Turing con diferentes garantías. A veces suele pasar en BP también, pero en BP sí, a fuerzas, si uno quiere ganar el debate, tiene que chocar con los demás argumentos y tiene que funcionar al menos, o intentar funcionar al menos con las mismas garantías que se están debatiendo, que están sobre la mesa en el debate. ¿Qué más? Normalmente en los debates cotidianos no tenemos tiempo de preparación para debatir, y en el BP tenemos 15 minutos para más o menos entender la moción y más o menos armar algunos argumentos que podamos decir. Y creo que es lo que se me ocurre de momento. Sí, yo estoy en particular, pues, sí, de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, si bien tenemos esta serie de reglas en estos intercambios argumentativos particulares, no queda claro que esa serie de reglas sean las mismas para los intercambios argumentativos más informales, ¿no? Como los que tenemos en casa, cuando queremos convencer a nuestros padres de que nos dejen ir a algún lado, cuando queremos convencer a nuestra hija que no haga algo porque está mal, etcétera, ¿no? Y ahí hay menos estructura, ¿no? Alguien puede empezar a gritar, empezar a alzar la voz, etcétera. Entonces, por eso no hay un consenso claro al respecto. Primero, tendríamos que ver cuál es la finalidad de la argumentación, ¿no? Porque primero, en términos de los actos, como ya bien nos dijo Jesús, parece que al menos está involucrado el locucionario y el locucionario, ¿no? ¿Está involucrado el perlocucionario? Pues eso depende, ¿no? Depende, por ejemplo, de cuáles sean las finalidades que tenemos con la argumentación. Si es llegar a un acuerdo, bueno, entonces ganamos cuando todos nuestro score está, digamos, tablas, o sea, todos hemos acordado las mismas cosas y ya tenemos un terreno común, no del que partimos, sino uno más amplio. Pues eso es una, ¿no? Entonces la finalidad es
participar en estas cosas y entonces llegar a un acuerdo, bueno. O bien es convencer. Bueno, si es convencer, entonces lo que habría que hacer es pues, ver si alguien se convence, ¿no? En ese caso, lo que habría que analizar es primero en dónde estoy, ¿no? Si voy a argumentar en frente de un jurado, si es un argumento con un compañero, si voy a argumentar en un debate como en el que tienen ustedes, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Convencer, bueno, pues puedo utilizar toda una serie de herramientas, pero todo eso depende de unos supuestos que tenemos de cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, primero hay que estar de acuerdo en cuál es la finalidad. Después está esto de las reglas constitutivas, ¿no? Tenemos que ver cuáles serían lo que llamamos, que sean las reglas constitutivas de lo que es argumentar, ¿no? O sea, en el BP es clarísimo cuáles son las reglas, al menos que hay 7 minutos, que puedes permitir o no que alguien te recuse, etcétera. Pero no queda claro que eso mismo se aplique, por ejemplo, a otros intercambios argumentativos que son más informales. Pero, vaya, o sea, lo que quiero poner de manifiesto es que es algo que se discute y que ciertamente tiene ventajas, ¿no? El ver a la argumentación como situada nos permite analizar cómo se van desarrollando los intercambios argumentativos, ¿no? En particular, esto es algo que no sé, es que seguro Valeria conoce y que ella nos podría decir más cuando tenga su micrófono, que es sobre los análisis del discurso, ¿no? Que a los analistas del discurso en particular les interesa bastante el contexto, el intercambio entre pares, si es entre pares, si es entre un neófito y un experto, si es entre un abogado y un juez, etcétera, ¿no? Y de eso tomar la argumentación como situada como un acto de habla donde se involucra un acto perlocucionario, tiene estas ventajas que han explotado los analistas del discurso. No sé si Valeria nos quiera contar más sobre esto. A ver, no sé si ya. Ok. En análisis del discurso hay algo que se llama campo, tenor y modo, que son justo estas cosas que acabas de mencionar. Primero, no recuerdo exactamente a qué refiere cada una de estas cosas, pero son a grandes rasgos 3 aspectos. Primero, la situación comunicativa, si es entre pares, si yo me estoy dirigiendo hacia una persona que está por encima de mi jerarquía o por debajo de. Luego también habla el estilo, o sea, la situación en sí, si estoy en un juicio oral, por ejemplo, o en una conversación informal, y no recuerdo cuál era la campo. Y ya, bueno, es que no me acuerdo cuál era la otra, hace mucho, no vimos mucho análisis del discurso en la licenciatura, pero sí, y a partir de eso, pues ya, de hecho se utiliza mucho eso en análisis del discurso. No recuerdo ahorita exactamente a qué hacen alusión, ya tengo un poco oxidada el análisis del discurso, pero sí, por ahí va. Sí, no te preocupes, muchas gracias. Por supuesto, o sea, tiene todas estas ventajas que parece que carece de, por un lado, el enfoque puramente lógico, que si bien el enfoque lógico tiene todas estas de, bueno, pues es un mecanismo, te lo metes a una computadora y la computadora te da un resultado y eso te dice está bien o mal, ¿no? Pero, pues vaya, o sea, la argumentación no se acaba, no se agota solamente con el análisis lógico. Está todo esto que nos cuenta Valeria sobre el análisis del discurso. Entonces, el verlo como un acto de aula puede tener estas ventajas, ¿no? A pesar de que no hay un consenso claro de si deberíamos tomarlo como un acto de aula. Hay discusión al respecto. Pero, pues, al menos lo que tiene la discusión, queda claro que el enfoque lógico no es suficiente para analizar todo lo que la argumentación involucra, ¿no? Todo esto es algo que aún se debate en la literatura filosófica. Lamento decirles que me acabo de quedar sin diapositivas. Y también lamento decirles que todavía no son las 7, ni siquiera. No sé si haya preguntas, algo que no haya quedado claro, algo en lo que quieran ver si podemos profundizar un poco.
Yo nada más tenía una duda muy breve. Cuando vimos esta teoría en una clase de pragmática, nos decían que en sí cualquier enunciación o cualquier enunciado, con cualquier enunciado se hacen los tres actos al mismo tiempo, pero aquí más bien parece que no es así, ¿no? O sea, que hay actos locutivos, bueno, no sé si sean equivalentes o que pueden no tener ninguna parte ilocutiva o perlocutiva, pero yo había entendido más bien que cualquier enunciado tiene como estas tres partes al mismo tiempo, entonces esa es mi duda nada más. Sí, no necesariamente tiene que tener los tres, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo digo aquí, ahora que estoy solo en casa y digo, sí, el gato está sobre la mesa, ¿no? Pues parece que tiene al menos dos, ¿no? Y uno es extraño, ¿no? El primero es el acto locutivo de decir la oración completa, ¿no? Con sentido en el lenguaje. Ahora, ¿tiene fuerza o es un acto ilocucionario? Bueno, si es una aserción, pues parece que sí, ¿no? Pero como no hay nadie en casa, pues tampoco es claro que quiera lograr algo con eso, ¿no? Entonces parece que al menos carece del acto perlocucionario en este caso, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente están los tres involucrados. No sé si con los realizativos explícitos podríamos hacer algo, o se dice que están los tres, pero lo dudo también, ¿no? Por ejemplo, puedo ahora mismo, te ordeno que cierres la puerta. Y es claro que ahí sí tiene, al menos, es locutivo e ilocutivo, ¿no? Porque es un realizativo explícito, ¿no? Porque está en el presente indicativo de la primera persona, el te ordeno, y al de ordenar, decir ordeno, estoy de hecho ordenando, ¿no? Pero no es claro que esté el perlocucionario porque pues no hay nadie en la casa y entonces no es claro que quiera lograr algo con eso, ¿no? Entonces no necesariamente están los tres, eso sí. Ok, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra cosa? ¿Queda claro más o menos en qué consiste el acto locucionario, ilocucionario, perlocucionario, Jesús? Sí, quedó claro. Gracias. Ok, queda más o menos claro por qué esto es una solución. Si no una solución, una generalización de la teoría de Austin, porque primero Austin nos presenta esto de los realizativos explícitos, te dice, bueno, te puedo dar una lista completa de los verbos que son realizativos, pero aún así hay casos que no es claro que sí sean realizativos y hay casos donde no son realizativos, pero parece que sí hay algo involucrado, como lo que nos decía Francisco, ¿no? Las aserciones. Ese es un caso interesante. Esto que les presenté aquí se llama, al menos en la literatura se le conoce como la teoría teleológica de los actos de habla, en particular de los actos perlocucionarios, porque a lo que apela es a las intenciones que tengo yo como hablante de hacer cierta oración y la finalidad que quiero buscar con eso, ¿no? Por eso es teleológica. Así lo pueden encontrar en la literatura. Quejas, también estaría bien si tienen quejas. No, no puede ser todo tan perfecto, por amor de Dios. Por joder. Por ser el abogado del diablo. Por ejemplo, un análisis meramente lógico tiene como ventaja que tenemos criterios de corrección muy claros. Es bastante claro cuando un argumento es correcto y cuando es otro incorrecto, y que se vale y que no se vale. Sí. A mucha gente a la que no le gusta el relativismo, yo no estoy entre ellos, pero estoy jugando a ser el abogado del diablo, y que podría decir algo como, bueno, lo que están haciendo acá es justo relativizar los argumentos a diferentes contextos. Y estos contextos, además, parece que no tienen reglas claras. Entonces, podría ser el caso que tengamos argumentos que parece que en algún contexto son buenos
y con exactamente el mismo contenido y otros son exactamente la misma forma, exacto. En otro contexto los vamos a desechar. Y entonces, ¿qué pasa? Parece que Sí. nos estamos cargando las reglas de corrección, ¿no? Y pues ya, ¿qué pasa? Sí, no, pues ahí lo que pasa es que, bueno, pues habría que decir, bueno, es que no estás tomando en cuenta exactamente cuáles serían las reglas, ¿no? O sea, tú me dices que pues, en el enfoque lógico las hay, sí. Ahora, relativizamos un contexto, bueno, eso depende de cuál sea la finalidad, ¿no? Entonces, eso es algo que los teóricos de la argumentación todavía nos deben, eh, que haya un acuerdo sobre cuál sería la finalidad, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo muy burdo y que creo que todos estaremos de acuerdo que es un mal argumento en un sentido bastante amplio, es el de ir a golpear a alguien hasta que crea lo que le digo, ¿no? Pero, pues si nuestra finalidad es convencer, pues ahí dices, oye, ¿no? Ahí ya parece que sí es, bueno, ¿qué pasó? Y permítanme que están tocando la puerta. Ah, sí, ¿qué le pasó a Francisco? Soy un poco torpe y cerrado. Bueno, te escuchas como bajito. Lo del micrófono, me dices cuando se oye bien. ¿Ya? Ya se escucha bien. Sí, justo lo que faltaría ahí, y es algo que nos deben para no caer en relativismo, es exactamente cuál sería la, la finalidad, ¿no? Y que nos digan cuáles son las reglas. Sí, para eso todavía no hay una respuesta clara. Pero como pasa en muchas cosas en filosofía, pues otras áreas como la lingüística las vuelven más interesantes, ¿no? Y el análisis del discurso al menos, pues es una herramienta bastante interesante que se utiliza en lingüística, en algunos análisis, ¿no? En pragmática en particular. Uh-huh. No sé, claro que la respuesta que te di es no satisfactoria en muchos sentidos, pero tampoco es la Sí, finalidad del curso resolver cuál es aquí el de la argumentación, ¿no? sí entiendo. No te preocupes. Yo estaba pensando así como en Wittgenstein, ¿no? Tenemos juegos, hay reglas como medio implícitas, y las sabemos, no las podemos definir, pero ahí están, sabemos cómo comportarnos, tal o cual. Uh-huh. Dices, Eso podría ser una opción, ¿no? Supongo que eso es algo que le gustaría a Tulmin, al menos no estoy seguro, pero sospecho que es algo que él defiende, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Jesús, dudas, comentarios, quejas. Dice, no, no, ok. Bueno, pues lamento decir que esto se ha llegado a su final. Lo siento, en serio lo siento. Pensé que me iba a llevar más tiempo explicar estas cosas. No fue una hora completa, lo lamento. Pero espero que al menos haya quedado algo de interés en estas cosas y que haya quedado claro lo que lo que traté de exponer, ¿no? Que pues es lo que sí importa. sí, todo claro, no te preocupes. Vale, vale. Entonces, pues nada, queda para la siguiente semana, que sería pues, la última sesión, hablar un poco más sobre actos de habla, después sobre el significado natural y el significado del hablante de Grice, para después ver cómo todo esto empata con lo que llamamos las implicaturas conversacionales, ¿no? Que es la parte que creo que es más, o sea, todavía no veo claramente cómo, pero creo que es la más útil para lo del debate. Va, Vale, pues paras la grabación. sí, güey.